Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Poner por obra para que cada día seamos mejores en el Señor. Eso es lo importante. Cuando Dios nos da un conocimiento, Dios nos da una palabra, Dios nos ayuda para que esa imagen de la que el Señor está buscando se dé en cada uno de nosotros. Bien, vamos a seguir hablando, vamos a seguir conociendo acerca de la preocupación de pronto que tenía el apóstol Pablo, y que de acuerdo a los comentarios de algunas personas que me han hecho llegar a mi WhatsApp personal, la verdad que la enseñanza les ha traído mucha claridad con respecto a la palabra, porque todavía pues seguimos pensando y seguimos teniendo como el mismo pensamiento de Pedro. Hay muchas cosas que el apóstol escribía, pero que no alcanzamos a veces a entender de qué es lo que nos está hablando Pablo, porque cuando él habla de la ley hay que leer todo el contenido para poder saber si es la ley del pecado, si es la ley de Dios, si es la ley del hombre, si es la ley, cuál ley es la que nos está hablando el apóstol, para poder entender el escrito, para poder entender la misma palabra del Señor. Venimos y hagamos un recorderis de que una obra es una actividad, es una labor, es una tarea, es una responsabilidad. Y lo que estamos hablando, o lo que nos dice la Escritura, la obra tiene que ver con el hacer. Hablar del hacer es hablar de fe. Y hablar de fe en el antiguo pacto, estamos hablando de fidelidad y firmeza. Hablar de fe es definir la fe, que es oír y obedecer. Porque esa es la finalidad, que Dios nos da la oportunidad de oír su palabra, para que la palabra de Dios nosotros la llevemos por obra. Porque cuando yo ejecuto la palabra de Dios, yo confirmo, me aseguro, estoy confiado que es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Y también el hacer debe ser con sinceridad y con verdad. Porque recuerde que yo puedo creer que estoy, o hacerle entender a los demás que estoy haciendo las cosas para el Señor, y resulta que las estoy haciendo para mí mismo. Estoy dando una imagen diferente a lo que realmente me está hablando a mí la Escritura. Pero llegará su momento en que el Señor saca a la luz todas las cosas, y sabemos si realmente nosotros venimos haciendo la obra para Dios, o para el hombre, o para nosotros mismos. Habíamos hablado también de las dos clases de obra, que es la verdadera, que es la que es la que hace referencia a mi servicio a Dios, a mi temor a Dios, a mi andar con el Señor, aprender a tener misericordia con los demás, humillarme ante Dios,
cumplir lo que el Señor nos habla, estatutos, decretos, ordenanzas, porque eso es lo que nos permite acercarnos al Señor y tener una relación directa con el Señor. Fíjense que esta mañana que leía la parte del devocional que nos correspondía, que es la secuencia que estoy leyendo en Gálatas. Encontré la traducción ahí en la Biblia Kadosh israelita, una forma muy bonita como el apóstol Pablo define que es importante escuchar es importante oír la palabra de Dios, pero lo que es importante es dejar, porque dice así, deja que la palabra de Dios te hable y haga en ti lo que la palabra está llamada a hacer. Y yo entendía, yo decía, claro, ¿de qué me sirve conocer la Escritura, oír palabra, si yo no voy a permitirle a la palabra que haga en mí, que me libere, que me sane, que me restaure? Y dice que en la medida en que yo le permita a la palabra de Dios que me hable, dice, entonces mi relación con Dios será más directa, será más cercana. Entonces, ¿por qué? Porque con la palabra de Dios es que nosotros nos relacionamos con el Señor. Y mi obediencia o mi hacer de la palabra de Dios es lo que me permite decirle al Señor, yo le entendí lo que usted quería decirme en la palabra. Por eso es importante, hermano. Si yo escucho una palabra y yo la pongo por obra, le estoy diciendo al Señor, yo le entendí lo que usted me quería decir. Y ese entender implica que yo voy a recibir el favor de Dios, voy a recibir la bendición, voy a recibir, la edificación o la respuesta que cada uno de nosotros estamos buscando a través de la palabra del Señor. Entonces, por eso yo leí esta parte en Gálatas y yo decía, Señor, qué traducción tan bonita, tan fácil de entender, tan fácil de comprender, y ahora sí es que es la palabra la que tiene que hacer en mí y yo le tengo que permitir a la palabra que obre. Y para que obre yo tengo que obedecer y tengo que hacer lo que el Señor me está diciendo en su palabra para que veamos ese resultado. Así como decía ayer María Edith, ahora que Dios nos está mostrando y nos está aclarando muchas cosas de la Biblia, seguramente nos vamos a dar cuenta que la Biblia no es tan complicada para ponerla por obra, sino son las traducciones, las malas traducciones, como dice el apóstol Pablo, cuando nos hace referencia al fariseísmo. Y él hace referencia o define que muchas de las cosas que no entendemos o no comprendemos por la mala traducción que se le ha dado a la misma palabra de Dios. Porque depende de quién tradujo, qué era la inclinación, qué era lo que estaba buscando. Y fíjese que estaba escuchando o estaba mirando un video, lo estoy mirando para después hacérselo llegar a ustedes, yo decía, y sentí como una tristeza, como una nostalgia, y yo decía, Señor, verdaderamente aquel que ha sido llamado por Dios a ser su pueblo vive muchas dificultades. Y me daba como los judíos, que son el pueblo del Señor, cuántas veces los sacaron de todos los sitios donde ellos llegaban. Después de que los tomaban como personas que trabajaban, que tenían riquezas, que pagaban impuestos, y cuando ya veían que el pueblo ya no era rentable, entonces los sacaban. Pero los sacaban sin dejarles que se llevaran nada de lo que habían trabajado. Y yo decía, Señor, los sacaron de España, los sacaron de Portugal, los sacaron de Alemania, los sacaron de no sé dónde, y los que se fueron para tal lado les pasó esto, y la reina de España, y bueno, eso es una historia muy bonita para uno poder saber que el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha sido llamado por el Señor, va a vivir muchas dificultades, pero
¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos inclinamos hacia lo que Dios dice que no. A lo que Dios dice que no, porque ellos se combinaron, muchos se convirtieron al cristianismo para cuidar sus bienes, muchos se volvieron cristianos, otros católicos, otros de otras religiones, simplemente por salvar su vida, y los mayorales, los que tenían dinero, se convirtieron, pero para que no les quitaran el dinero. Entonces uno dice, Dios, sí, pasaron tantas dificultades, pero el Señor dice, no les digo que si están conmigo, independiente de que venga 10,000 a su lado y 10,000 al otro, nada les va a pasar. Pero ¿cuál es la problemática que tenemos nosotros? El amor a las riquezas. Las riquezas, el buen nombre, el dinero, la posición social, el cargo que tengo en la empresa de no sé dónde, y terminaron sin nada, sin nombre, sin propiedad y sin nada, y fuera de que con la disciplina del Señor y esperando a que el tiempo se cumpla para que venga el Señor a restaurar y a cobrarle a cada nación lo que hizo con su pueblo. Porque Dios no le va a perdonar a ninguna nación que se haya levantado contra su pueblo, y menos que los hayan matado, que lo hubieran cogido como esclavos, todo ese montón de cosas. Pero para ellos también viene la disciplina porque se inclinaron a otros dioses. Y esa es la problemática que nosotros tenemos. ¿Cuál es mi Dios? ¿El dinero? ¿Cuál es la preocupación? ¿El mundo? ¿Las riquezas? ¿La posición? ¿Los dineros? ¿El conocimiento? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso el Señor nos está enseñando cómo cada uno de nosotros vamos o estamos conociendo si yo soy una obra verdadera. La obra verdadera me la da a mí el fruto que yo estoy dando dentro de mi caminar con el Señor. Y vuelvo y les repito lo que les decía, estamos en un camino, pero en ese camino el Señor está exigiendo un fruto, está exigiendo una serie de cosas en nosotros, y de pronto algunos vienen, cantan, levantan la mano, leen la Biblia aquí cuando están, si es que la traen, pero cuando están allá afuera ya es para ellos otra preocupación. De pronto nos parecemos cuando estábamos en la iglesia tradicional, ¿cierto? Íbamos solamente por cumplirle, porque el papá de pronto no se enojara porque no habíamos ido allí a la congregación a oír algo que a veces uno ni entendía que estaban hablando, y los rituales y todo eso, pero uno iba era por evitar, o de pronto, como en el caso mío, yo iba era porque había hecho un compromiso con Dios, pero iba y no sabía ni qué, yo simplemente iba a lo que iba y le paraba ya lo que quería decir y hacía el ritual y salía, ya voy cumpliendo. Y como yo le voy cumpliendo al Señor, entonces Él me tiene que cumplir también, ¿ya? Pero fíjense que con ese desconocimiento, es lo que el Señor dice, a pesar de que usted desconoce, yo le voy a bendecir, porque la palabra de Dios dice que el Señor vino también a limpiar los pecados de ignorancia. Él no me va a matar a mí porque yo hice algo que desconocía, ¿ya? Por eso el Señor, para que nadie llegue arriba y diga, es que yo no sabía, por eso permitió las redes sociales que lleguen a donde sea, a través de la televisión, de la emisora, ahora de las redes sociales, para que todo el mundo sepa que hay un Salvador, para que nadie llegue a la presencia de Dios diciendo, no sabía de usted, nadie me habló de usted, Señor. Entonces, para que no haya ese tipo de argumentos delante de Dios, Dios se ha dado a conocer a todos. Ahora, habíamos hablado también que la obra verdadera, vuelvo y le repito, es el temor a Dios, es el andar con la palabra, es amar a Dios, servirle a Dios, humillarnos ante Él, cumplir sus estatutos. Pero también hay una obra falsa de la que nos habla el Señor, y esa está dividida en dos: los mandatos de los hombres y las tradiciones de los ancianos, que digamos son situaciones a las que el Señor tuvo que enfrentar a los saduceos, a los fariseos y a los escribas, a cada uno de acuerdo a su creencia y a la posición que tenían dentro de esa discusión
o esa situación, el Señor les hacía el reclamo o simplemente los exhortaba y los ponía en la dirección que era. Habíamos hablado o estamos hablando de las obras falsas y dentro de esa tenemos el ceremonialismo, es decir, las ceremonias o los rituales, que esos rituales o esas ceremonias no son para agradar a Dios, son para agradar a otros dioses, son para inclinarlos a otras ideologías, o es para hacer reconocimiento y darle honor a aquello que no le pertenece a Dios. Porque nosotros sabemos que la Biblia, el Señor le enseñó al pueblo de Israel a hacer rito, a hacer una ceremonia, y por eso Él dice, cuando sus hijos le pregunten que cuál es ese rito, por qué se hace eso, esto es lo que ustedes tienen que decir. O sea, ya el Señor reconocía que estas cosas son con una finalidad, con un orden que implica una secuencia, y que está ese ritual o esa ceremonia dentro de las cosas de Dios, era ¿para qué? Para agradar a Dios y para cumplir algo que el Señor había establecido, para mantener el nombre del Señor en medio de su pueblo. Y también estaba el comunicar, qué es lo que quiere enseñarnos a nosotros esa ceremonia o ese rito o esa situación de la que el Señor le había pedido ¿a quién? A los hombres. Dice que busca una ceremonia, dar una secuencia, es decir, poner orden a algo que se está buscando agradar a Dios, honrar a una persona en particular. Y lo otro es comunicar qué es lo que yo quiero expresar, qué es lo que yo quiero manifestar y qué es lo que yo quiero encontrar a través de esa ceremonia. ¿Ya? Así como están las ceremonias para Dios y los rituales y todas estas cosas, porque las festividades son ceremonias, son fiestas que el Señor colocó, pero también el mundo tiene lo suyo. El hombre también tiene sus tradiciones, el hombre también tiene sus creencias, y fíjense que una de las tareas que siempre han tenido los filósofos, los que trabajaban en la parte sacerdotal de la antigüedad, siempre era que se adoraran dioses diferentes al Dios de los judíos. Y la problemática que tenían los judíos es que ellos tenían su Dios, tenían su creencia, tenían su forma de vestir, y eso era lo que a los demás no les agradaba, porque no adoraban a sus dioses. O sea, es más o menos parecido como un Babilonia, ¿cierto? No me agrada porque ellos tienen otros dioses y no se inclinan y no hacen las cosas, entonces eso me molesta. Digamos, es lo que sucede de pronto en nuestras casas. Si hay alguien que no confiesa o que no practica la fe de nosotros, algunos somos sabios y no nos metemos, sino que de pronto esperamos a que la persona pregunte, o que la persona me diga por qué no ora, o que la persona me busque, a atacar la fe de los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a atacar, entonces lo que la persona me va a refutar y se va a meter más en su fe. ¿Por qué? Porque yo la estoy atacando. Entonces Jesús hablaba, Jesús no le decía hipócritas, pero era ¿por qué? Porque el comportamiento de ellos en la casa era uno, en el templo era otro, y delante de la gente era otro. Y eso era lo que el Señor quería decir. Porque la finalidad en sí de los fariseos era enseñarle al pueblo de Israel, enseñarle al pueblo de Jerusalén, que aunque estuvieran los griegos y trajeran sus costumbres, e enseñaran su idioma, e enseñaran sus comidas, y les trataran de quitar la identidad, ellos permanecerían con su misma identidad. O sea, no era muy factible cambiar las creencias de los judíos, porque ellos son muy arraigados a su tradición, como lo dice Pablo. Pablo es muy claro. Pablo ni siquiera defendía la Torá, él defendiera las tradiciones de su papá, las tradiciones de su mamá. Eso él mismo lo habla, él mismo lo expresa. Yo era un defensor de las tradiciones de mi padre, pero cuando ya vino el Mesías y me habló y me dijo, ahora
hago a un lado las tradiciones de mi padre y estoy defendiendo la fe, estoy defendiendo la obra de Cristo. Y eso es lo que, digamos, uno tiene que buscar, esperar en qué momento Dios le va a correr el velo, le va a quitar el corazón entenebrecido, el velo de sus ojos, para que la persona pueda ver al Señor, para que la persona pueda entender el lenguaje. Si nosotros todavía tenemos ciertas cosas que nos cuesta trabajo creer y obedecer, porque todavía dudamos de la palabra del Señor. Veamos entonces, estamos trabajando en Mateo 23. Vamos a aprender hoy algo, a lo mejor usted lo sabe, si no lo sabe, bueno, se lo voy a enseñar, que yo también lo aprendí y me pareció muy bueno porque tenía un concepto diferente. Dice Mateo 23:1. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Fíjese que aquí el Señor le estaba hablando ¿a quién? Le estaba hablando a la muchedumbre. La Biblia cuando me habla de muchedumbre se hace referencia ¿a quién? A la gente, a los gentiles, aquellos que venían a escuchar, a beneficiarse, aquellos que venían de muchos territorios lejanos, hasta de 3 días de camino, buscando el favor del Señor, buscando el milagro, buscando oír, ver con sus ojos, porque a veces las personas quieren ser participantes de esa situación. Y yo quiero ir a mirar a ver cómo es. Así como usted dice, se va a casar Pepito, entonces dice, me voy a verle el vestido, voy a mirar cómo está linda la novia o el novio, si es bonito o feo, ¿ya? Entonces uno hace que se va a ir, se va a casar, ¿no? ¿En dónde? Pues bueno, vamos hasta allá y hasta nos metemos en la ceremonia y nos metemos allá en las instituciones para ver los que se están casando. Entonces eso es lo que aquí la Escritura nos habla, de que muchas veces el Señor venía gente de muchos lugares porque sabían de la fama, conocían sus milagros y sabían que de Él era donde iban a obtener la sanidad, iban a obtener el favor, iban a obtener las bondades del Señor. Dice, y sus discípulos, fíjese que allí estaban los discípulos. Jesús andaba, especialmente Jesús tenía un grupo que siempre andaba con él, que era Santiago, su hermano, Pedro y Juan. Ese era su combo, ¿ya? Y por eso nosotros vemos, por ejemplo, analizando la carta de Santiago, nosotros vemos lo que nos enseña Santiago. Y yo decía, Señor, seguro lo que escribe Santiago fue las conversaciones que tuvieron como hermanos, cuando de pronto se sentaron en la mesa del comedor y hablaron, ¿ya? Y lo mismo Judas, el que nos habla la Escritura, que también es el medio hermano de Cristo, y que él nos hace una presentación muy importante de las Escrituras. Dice el versículo 2, vamos a mirar lo que dice acá. Bueno, pero antes quiero darle el conocimiento de 4 personajes que son importantes aquí dentro de la obra del Señor. Uno dice que estaban los escribas y fariseos. En el versículo 2 dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Analicemos y miremos quiénes son cada uno de estas sectas, porque el Señor las determina y las denomina como sectas. ¿Por qué? Porque ellos eran más fieles a la ley oral, a lo que daban los escritos de los rabinos o de las personas anteriores, que la misma palabra del Señor. Por eso siempre ellos le decían al Señor, ¿por qué viola? ¿Por qué usted hace eso? Si la ley de los ancianos, si el mandato del hombre dice esto. Es que nosotros somos de mi padre Abraham, y usted, ¿cómo va a decir que usted es hijo? ¿Acaso usted lo conoció? Y usted no tiene la edad, usted es muy joven para decir que usted conoció a Abraham, ¿ya? Entonces fíjense que todas estas cosas las vamos a mirar, porque a través de los llamados de atención
que el Señor le hace a fariseos, a saduceos y a los escribas, es lo que el Señor nos va a decir a nosotros, que debemos de tener cuidado si somos sus hombres. Para tener cuidado y para poder discernir, para poder saber qué es lo que me está diciendo el Señor, y cuando yo escuche una enseñanza, cuando yo escuche a un predicador, cuando yo escuche a alguien, yo sepa y entienda qué es lo que me está diciendo, si es de fariseo, si es de saduceo, si es un escriba o es de unos de los otra secta que son los celotes. Los saduceos. Los saduceos, dice que es un partido materialista entre los judíos. Ahora, recuerde la historia de la cual yo les hablé el domingo. Este partido político, religioso y social fue producto de la guerra que hubo entre los asmoneos, esta familia, peleando por el tabernáculo o por el templo. Porque habían llegado los griegos, habían llegado estos personajes, los macabeos, y habían tomado el templo y allí habían cogido el altar. ¿Para qué? Para hacer rituales, matando cerdos. Y luego vino la guerra de los macabeos, vinieron ellos, lucharon, batallaron, y la historia dice que ellos por debajo de cuerda empezaron a trabajar lentamente, porque ellos eran pocos, pero los otros eran muchos. Entonces ellos empezaron a hacer pequeños grupos. ¿Para qué? Para ir quitando o no permitiendo que los seleucos, ya me acordé, que los seleucos que estaban dominando, que eran los que estaban haciendo las cosas, entonces perdieran el poder y ellos entraran a tomar otra vez el dominio y el gobierno de su ciudad basado en la religión. Mire, hermano, una de las cosas que el hombre siempre ha buscado para poder conquistar o mantener o dominar a una persona, siempre va a ser basado en la religión. Siempre va a ser la religión. Cuando yo estoy viendo o el video que yo les mandé a usted esta mañana o anoche, no me acuerdo, y habla de algo importante, o de la serie que estoy viendo, que es los otomanos, y ellos peleaban por conquistar Turquía, que en esa época tenía otro nombre y que la capital era Constantinopla. Entonces Constantinopla, el que cogiera Constantinopla dominaba el mundo, porque esa era la capital, ese era el que podía gobernar todas las cosas. Entonces por eso vinieron los otomanos, Alejandro Magno, bueno, un montón de personajes que duraron peleando por no dejarse quitar Constantinopla. Y yo decía, ¿con qué pegarían esos muros? Que ni tanque, ni bomba, ni nada tumbaban los muros que rodeaban la ciudad de Constantinopla. ¿Por qué? Porque era la capital. Y si ustedes vieron lo de esta mañana, Turquía, fíjense que ahí está toda la historia y toda, en donde esa era la región donde se movía Pablo. Las iglesias donde se movía Pablo, donde estaba Pablo, en el tiempo en que él mismo dice en la escritura que él duró 14 años por allá en esos sitios. ¿Por qué? Porque él entendía, y es lo que Dios nos quiere hacer entender a nosotros y comprender. Es importante ir al desierto para que el Señor me enseñe. Y él entendía que así como Abraham fue al desierto, así como Moisés estuvo en el desierto, así como los grandes personajes, David estuvo en el desierto, y allá ellos aprendieron a ser guerreros. Allá ellos aprendieron a defender la causa del Señor. Por eso dice, yo sí conocí, me fui, conocí, y luego me fui 14 años fuera de esta región, y me fui a aclarar las ideas, porque él tenía las tradiciones, él tenía otro montón de cosas que le había enseñado Gamaliel, y que todo lo que ellos habían dado, ¿para qué? Para que fuera formado en las tradiciones más que en la misma instrucciones o la ley de Dios.
Entonces fíjense que por eso ellos son tan arraigados, porque es que esto lo dice el anciano, esto lo dice el rabino, esto lo dice no sé quiéncito. Lo que nos hablaba Chío ayer en el ayuno con este hombre judío que murió en su causa y no le interesó que su papá judío le quitara todo. Lo que él quería era conocer del Señor, y solamente podemos llegar a conocer del Señor cuando nos metemos en su palabra. Bien, ahora estos saduceos tienen una característica, y es que ellos tenían mucho dinero, eran los que manejaban el poder, ellos eran los que definían y determinaban qué era lo que se debía hacer. Ellos eran los que decían, esto es lo que se hace, esto es lo que se cree, esto es lo que se impone, porque eran los de la plata, y eran 10.000 saduceos, y ellos eran los que tenían el dinero, y como yo decía, el que tiene la plata es el que pone lo que él quiere e impone a su propio beneficio. Los saduceos, por eso cuando el Señor llegó al templo y le dio vuelto o botó la mesa y todo eso, era porque los saduceos habían cogido el templo como negocio, y ellos llevaban sus propios animalitos para que el pueblo de Israel fuera a hacer las celebraciones, y ellos mismos, cuando el judío o el pueblo del Señor iban a hacer sus cosas y llevaban sus ofrendas, y tenían que dejarlas allí 4 días para que el sacerdote mirara si no tenía ninguna imperfección. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos le hacían algo al animal. ¿Para qué? Para decirle, su animal no sirve porque tiene esto, tiene aquello, venga, cómpreme a mí uno, ¿ya? Y de esa manera era que, por eso ellos se hicieron tan ricos. Y ellos decían, si usted cometió un pecado, y para que usted entre a la salvación, que es lo que hoy en día nosotros vemos, disfrazado de 1000 formas, las bulas papales y todo ese montón de cosas, porque digamos la gente quiere ser salva, la gente quiere vivir eternamente, pero muchos no estamos haciendo lo que la Biblia me dice para que yo entre a ese proceso de salvación y para que yo permanezca en ese proceso de redención. Entonces, ¿qué decían estos saduceos? No, mire, como lo vimos cometiendo un pecado, entonces tráigame una oveja, tráigame esto, tráigame lo otro, y cuando usted me traiga la ofrenda, entonces usted será salvo. Entonces fíjense que eso es lo que hoy en día nosotros vemos en muchas instituciones. Se paga por el milagro, se paga por la sanidad, se paga por muchas cosas, y resulta que no es así. ¿Pero por qué? Porque el pueblo del Señor muy poco lee la Escritura. Entonces nos escondemos detrás de la máscara de que no entiende. Para poder entender hay que estudiar, ¿cierto? Hay que sentarnos a escudriñar la palabra de Dios para poder entender qué es lo que me dice el pensamiento de Dios, y que no me engañen. Que no me engañen. ¿Por qué? Porque la única perjudicada soy yo, porque le estoy creyendo al hombre cuando tengo en la mano la palabra de Dios, que tengo que ir a escudriñar lo que me está diciendo la Escritura. Bien, los saduceos no creían en la resurrección. Ellos peleaban y decían, ¿y dónde dice eso? ¿Y quién dijo eso? Y se agarraban a pelear con los fariseos porque ellos no creían en ese evento del que nos habla la Escritura. También ellos negaban la resurrección, negaban la existencia de ángeles y de espíritus. Ellos también rechazaban las tradiciones de los ancianos. Entonces fíjense que eso es como una pugna, ¿no? Creo que nos parecemos nosotros mucho en ellos. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra, pero el único que tiene la verdad es el Señor. Por eso no hay que contender por palabras, no hay que contender que si vamos a estar en la tribulación, a eso no nos debe interesar. Lo único que debemos de interesar es que estamos en paz con Dios, estemos o no estemos en la tribulación, nos vamos con el Señor. Y si vamos a pasar, pues Dios nos dará la fuerza, Dios nos dará el valor, Dios hará algo, nos esconderá de los ojos del adversario para que nada nos acontezca.
Eso es lo que hemos visto siempre en la Escritura, ¿cierto? De por qué nos preocupamos tanto por filosofías, por posturas, por ciertas cosas, cuando a mí lo único que me interesa es conocer el pensamiento de Dios. Sacar, limpiar mi era, limpiar mi corazón para mantener una relación con el Señor. Entonces peleamos porque sí, peleamos por eso y a eso no nos ha mandado el Señor. Una enseñanza que nos dio Manuelito, que el Señor no nos mandó a contender por palabras ni por días de reposo, busque su sanidad, busque conocer el pensamiento de Dios y Él mismo nos llevará por el camino de la fe. Miremos Mateo 3:7, vamos por favor, Mateo 3:7, vamos a poner unos testigos de la palabra de Dios. Mateo 3:7, dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den fruto digno de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces fíjense lo que el Señor a cada uno de ellos, de acuerdo a, digamos, como al enfrentamiento que tenían con Cristo, con algo que el Señor hacía, sea una sanidad, sea una palabra, sea una enseñanza. Fíjense que dentro de los seguidores del Señor estaban ellos. Dentro de los seguidores siempre el Señor estaba en tal lado y dice: vinieron de Jerusalén. O sea, hicieron un trabajo, hicieron un camino, se fueron desde Jerusalén hasta Galilea o se fueron hasta donde estaba el Señor. ¿Para qué? Para escuchar y poder ver si el Señor estaba equivocado, si decía algo que no era. Pero como el Señor conocía los pensamientos de ellos, Él sabía que se estaba exponiendo. Y cuando uno está en la verdad, no interesa quién lo escuche, ¿verdad? Cuando uno sabe que está haciendo las cosas correctas, no interesa quién me mire. Así se levanten, vengan y nos confronten o cualquier cosa de esa, uno dice: Dios pelea por mí. Y Dios es el que pelea, Dios es el que pone, Dios es el que quita y Dios es el que convence. Entonces vámonos a Mateo 16. Mateo 16:6 dice: entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: ¿lo dice porque no tomamos panes? Fíjense que una cosa es lo que le estaba diciendo el Señor a sus discípulos y otra muy distinta a lo que ellos entendieron. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo esa armonía o no tengo esa verticalidad o no tengo una relación genuina con el Señor, pues yo voy a pensar que ellos se estaban sintiendo juzgados. ¿Por qué? Porque no habían traído pan, ¿cierto? Pero el Señor le estaba diciendo era de la doctrina de ellos, de las enseñanzas de los fariseos, de las enseñanzas de los saduceos. Porque entre ellos discutían y mire, por eso es que cuando vino el conflicto con la situación de los macabeos y los seleucos, cuando vino esa situación, ¿cuál fue la tarea de los fariseos? Los fariseos empezaron a hacer sinagogas, es decir, sitios en donde se reunían y les enseñaban los principios de la Torá. Por eso se llama sinagoga. Y sinagoga en el griego significa asamblea o sitio de reunión. Entonces, en esos sitios, por eso habían en muchos sitios, ¿para qué? Para que la gente fuera a escuchar al líder, al fariseo que enseñaba la palabra, para que no fueran contaminados con las enseñanzas de los seleucos, para que ellos no vinieran a sembrar la palabra contraria a lo que dice las instrucciones del Señor. Por eso había en cada casa, había un sitio, en cada lugar había un lugar o una persona o una familia que disponía su casa, ¿para qué? Para que se hablara de las instrucciones. Y allí llegaban ellos, escuchaban las palabras, escuchaban los mensajes
independiente que en algunos momentos pusieran su vida en peligro. Tal vez nosotros no llegamos hasta allá, ¿cierto? Porque nos dicen cualquier cosa y como que nos tienen y mejor me voy, mejor me salgo y yo no quiero seguir en el Señor, ¿ya? Entonces les pasa como una hermana que estuvo acá y que la hermana era creyente y la mamá murió siendo de la Iglesia Católica y ella venía acá porque ella llegó por el programa radial y ella un día me dijo, yo no voy a volver a la congregación. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que yo tengo un familiar que es psicólogo y ella me dijo que cómo se sentiría mi mamá, cómo estaría allá en el reino sabiendo que usted está en esa religión. Y si mi tía era de la religión tradicional y usted está equivocado, ¿usted cree que mi tía está descansando arriba cuando usted está en el camino? Dijo, entonces yo mejor me voy para que mi mamá tenga paz. Y yo decía, ay Dios mío, qué poder de convicción. Y ella se fue y después un día me la encontré. Yo no sé por qué la gente cuando lo ve a uno se va por otro lado. Yo no, yo sí veo, voy y la saludo porque no tengo nada contra la persona. Y la gente generalmente lo ve a uno y voltea los ojos, voltea la cara, coge por otro camino. Eso es falta de madurez, ¿cierto? Entonces, así no funciona la cosa. Bien, ahora hablemos de los fariseos. Dice que los fariseos es un partido entre los judíos que ponían mucho énfasis sobre los ritos y las ceremonias de hombres y ancianos. Pretendían, miren el comportamiento, que es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros para que nosotros no tengamos actitudes y comportamientos contrarios a lo que nos dice la palabra. Nosotros somos muy lindos y muy maravillosos dándole unas enseñanzas y unas prédicas y unos consejos maravillosos a los demás. Pero usted, ¿por qué no los pone por obra? Porque nosotros somos muy dados a eso. Eso damos unas charlas y le decimos a la gente, pero mi comportamiento en mi casa, en mi trabajo o en el caminar con el Señor, yo hago lo contrario. Y no soy coherente. No soy coherente entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Entonces no le diga a las personas cosas que usted no está haciendo y que nosotros no nos estamos comportando así. Porque ahí estamos teniendo un comportamiento de una falsa piedad, de un falso crecimiento y de un comportamiento o una actitud farisea, porque yo estoy demostrando algo que no soy. Quiero que los demás me vean y doy excelentes cosas, pero mi caminar o mi comportamiento por debajo de mesa es otro diferente. Entonces, eso es importante. Dice que ellos pretendían tener una piedad superior y esto es lo que le pasa a muchos predicadores, a mucho pueblo del Señor, y nosotros no podemos tener esas actitudes. Los fariseos, cuando veían al Señor Jesús que estaba entre los pecadores, entre los recaudadores de impuestos, entre no gente de testimonio según ellos, le decían, pero ¿por qué su discípulo come con ellos? ¿Pero por qué su discípulo, los discípulos de él hacen aquella cosa? ¿Por qué? Porque ellos se creían que eran santos y ellos no se relacionaban con las personas. Porque esa relación entre las personas, ellos parecían que se contaminaban con la gente. Entonces por eso ellos eran allá. Y por eso no compartían la mesa con los pecadores, ni les enseñaban las cosas como Jesús lo hacía. Por eso criticaban el comportamiento de Jesús, porque decía, pero si es que es el Hijo de Dios, pero si es un maestro, ¿por qué se reúne con ellos? Entonces fíjense que muchas veces nos pasa a nosotros. Yo no le hablo a Pepito porque es que Pepito, no, porque si usted sabe que esa conversación suya y usted está parada sobre la raya, usted la puede llevar, le puede enseñar, ¿por qué no hacerlo? Otra cosa es que me inviten a mí allá de rumbón, eso sí es diferente, ¿cierto? Si yo sé que en esa reunión va a haber trago, baile, droga, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo no voy a hacer nada ahí, ¿ya? Porque es que eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice, pretendían tener una piedad superior y se separaban de la gente.
No compartían con las personas, con el común denominador de las personas. Se creían dioses, sí. Creían en la inmortalidad del alma, creían en la resurrección de entre los muertos, creían en la existencia de ángeles y espíritus, o sea, lo contrario a lo que no creían los saduceos, ¿cierto? Pero ellos no tenían tanto poder como tenían los saduceos, porque los saduceos tenían el poder ¿de qué? Del dinero. Y ellos eran los que daban, los que apoyaban, los que decían, los que vamos a hacer tal cosa y nosotros ponemos, y ese es el problema. Cuando yo creo que yo soy importante porque tengo una situación económica, porque yo puedo hacer y yo puedo esto, eso es una problemática. ¿Por qué? Porque tengo una falsa creencia y tengo una falsa espiritualidad y lo que dice aquí, una falsa piedad. Entonces yo creo que soy, que puedo, que no, que, ¿por qué? Porque tengo de pronto una solvencia económica que puedo hacer lo que quiera y no me va a afectar el bolsillo. Eso era lo que creían los saduceos y por eso ellos gobernaban y dominaban toda la región. Miremos el versículo 2, dice, los escribas y los fariseos. Miremos qué son los escribas. Los escribas son los encargados de transcribir los escritos, es decir, los secretarios que copiaban las escrituras. En el Nuevo Testamento se denominan maestros de la ley. Entonces fíjense que están los saduceos, los fariseos, los escribas, que son los secretarios. Por eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento las personas que escribían, que copiaban las cosas y volvían y hacían, copiaban las guerras, copiaban todas las cosas, dejando ¿qué? Una historia, dejando una constancia, un registro de cómo habían sucedido las cosas. Yo digo que el día que todo lo que está escondido debajo de la iglesia tradicional, que son como 8 kilómetros de puras cosas guardadas, yo creo que otro gallo nos va a cantar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ellos tienen guardadas y que no les conviene que nosotros sepamos, porque seguramente todo su imperio y todo su poderío se vendrá abajo, como ha venido siendo, ¿cierto? Porque el Señor en su momento va mostrando, va haciendo, ¿para qué? Para que la luz del Evangelio, la luz de las buenas nuevas, llegue a aquellos que queremos oír y que queremos irnos para el reino. Bien, dice la Escritura, vámonos para Mateo, dice acá, y dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Eso es importante, mire hermanos, lo bonito es que la Escritura nos enseña qué es la cátedra de Moisés. Yo pensaba que era una materia, ¿ya? Yo pensaba que era una materia así como cuando nosotros fuimos a estudiar, ¿cierto? El catedrático, que es el que nos hablaba del doctor, que él tenía su profesor y que le decían el catedrático porque sabía mucho y porque era un hombre muy importante. Y a veces nosotros desconocemos el significado de las cosas y me puse a investigar qué quiere decir eso y dice que la palabra cátedra significa un asiento elevado, es una silla elevada donde el maestro da la lección a sus discípulos. Esa es la cátedra, es decir, aquí está, allá están los alumnos, aquí hay una plataforma y ahí hay una silla en donde el maestro da las instrucciones, da su enseñanza. ¿A quién? A aquellos que lo están escuchando. Esa es la palabra cátedra. Ahora, dice, Jesús confronta las tradiciones que los fariseos y escribas imponían a los hombres obedecer más que la Escritura. Que era la cátedra de Moisés, dice que en estas sinagogas, en estos sitios en donde se compartía la palabra, en donde se estaban instruyendo los judíos,
de la misma instrucción de la Torá, porque ellos solo estudiaban la Torá. Solamente ellos se reunían tal cual profeta era el que cogían un versículo, cogían una parte del rollo y enseñaban sobre algún tema en particular, como hoy nosotros vemos, ¿cierto? Que mandan la parashá de no sé qué y cogen una palabra, le dan la instrucción, y durante todo el año hasta llegar a octubre tienen que haber terminado de leer los 5 primeros libros, y de cada uno de los libros, de cada capítulo, el rabino o el instructor o el maestro toma una palabra, le da el significado, hace el estudio y se lo envía a todos los sitios donde se habla y se enseña el hebreo. Por eso todos hablan lo mismo, por eso todos dicen lo mismo, por eso todos hablan, y usted ve que en las redes sociales habla de tal palabra, y todos los que trabajan la fe hebrea, todos hablan de lo mismo, pero cada uno desde su punto de vista, cada uno desde lo que han investigado y desde lo que el Señor les ha dado a cada uno, y cada uno de ellos aporta algo, ¿cierto? Yo estoy inscrita en un WhatsApp de ellos, y todos los viernes por la tarde me llega la invitación a la oración del sábado. Yo no me meto a nada de eso, pero me pongo a leer lo que escribe, y después uno va, cuando voy a las redes y me meto en YouTube a buscar algunas cosas, encuentro que todos ellos están hablando lo mismo. Y entonces este le sumó, este le quitó, pero todos los que tienen que ver con la parte hebrea, todos manejan lo mismo. Todos hablan igual y todos manejan. Hay algunos que trabajan como nosotros, la gematría bíblica, otros trabajan desde el punto de vista histórico, otros desde el punto de vista espiritual, pero siempre es esa sola palabra. Porque es uno de los 4 métodos que utilizan los judíos para poder entender la palabra de Dios, para poder comprender lo que la escritura quiere decir. Entonces fíjese que durante todo el año ellos tienen que haber terminado los 5 primeros libros de Moisés. En octubre, cuando ya reinician todas otra vez las actividades, ellos nuevamente entran otra vez a leer, a instruir, y ya cogen otra palabra, una actitud, el nombre de alguien, alguna cosa de lo que de pronto el Señor les pone a investigar, y ellos riegan todo ese sentido, ese escudriñar de esa palabra. Ahora, en estas sinagogas o en estos sitios en donde están, digamos, las personas recibiendo las instrucciones de la palabra del Señor, había 3 elementos, debía haber 3 elementos especiales. Uno era el arca. El arca, ellos lo determinan, es el sitio donde se guardaba la Torá, es decir, los rollos. Nosotros vemos cuando de pronto en las redes sociales muestran los sabbath, muestran dentro de una sinagoga que ellos abren como un armario, como unas cosas, abren y sacan el rollo. La persona que es la encargada de leer, la persona que es la encargada, y para eso ese sacerdote o ese maestro o esa persona tiene que pasar por un proceso de limpieza, de purificación, no tener relaciones sexuales, no haber hecho tal cosa. ¿Para qué? Para que él pueda tocar la Torá, para que él pueda tomar los rollos. Y ellos alrededor de toda la sinagoga, ellos van con la Torá, y todos los varones van detrás de la Torá, y van cantando, y van orando, y van haciendo su ritual. ¿Por qué? Porque le están honrando, ¿qué? La Torá, el rollo del Señor. Eso debe haber en todas las sinagogas, en todos los sitios en donde se enseña la palabra del Señor, es decir, se enseña el hebreo o son la costumbre hebrea, debe existir esta arca. Lo segundo, debe haber una plataforma
especial para leer las escrituras. Cuando yo miraba esto esta mañana, volvía y lo leía porque pensé que el domingo me alcanzaba el tiempo, y yo leía esto, a mí se me vino a la mente, y de pronto usted se puede acordar también, que en las iglesias tradicionales, en un muro, había un sitio así grande donde allá el sacerdote se ponía a leer, leía la epístola y no sé qué, leía todo eso, luego él se bajaba de esa garita y luego se iba ¿a dónde? Al altar a explicar lo que había leído allá en esa plataforma. Eso mismo debe haber ¿en dónde? En las sinagogas. Debe haber esta plataforma, un sitio alto donde todos lean, escuchen al que está leyendo la escritura o el que está leyendo la parte de la Torá. Y lo otro es lo que se llama la cátedra, es una silla. Por eso dicen, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra, es decir, se sientan en una silla. Y yo pensaba, yo decía, uy, tan estudiosos, todos estudiando a Moisés. No, es entrar a conocer lo que dice la escritura, y me está diciendo que eso es una silla muy especial. Y allí era donde, después de la plataforma, de la garita o del sitio en donde estaba la persona que iba a leer el mensaje, iba a leer la enseñanza que se iba a dar de la Torá, entonces se bajaba y él se sentaba al mismo nivel de todos los participantes de la enseñanza. Y él se sentaba, el rabino se sienta, ¿para qué? Para explicar la palabra de Dios. Entonces fíjense que el honor era cuando se estaba leyendo la palabra, cuando se cogía el rollo, se abría, es el momento sublime, es el respeto, es la inclinación, es el mayor de los deleites de él, porque es la Torá, es la palabra de Dios. Y nosotros estamos leyendo aquí, el otro está hablando, el otro está comiendo, el otro está mascando chicle, el otro está contestando el celular, porque nosotros no tenemos respeto. No tenemos respeto por las cosas de Dios. Porque si nosotros venimos aquí y se está leyendo la escritura, se supone que yo debo respetar ese momento sublime, porque es la palabra de Dios. ¿Ya? Y a nosotros se nos hace fácil ponernos a hablar, y nos distraemos en otras cosas diferentes y se nos olvida que nos están enseñando la palabra de Dios. Eso quiere decir que yo soy un irrespetuoso, que no me interesa lo que están leyendo. ¿Qué quiere decir? ¿Amo al Señor? No. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado en otras cosas, me interesa la persona de aquí o el de allá, o el chicle que estoy mascando, o me pongo a leer otra cosa porque no me gusta el predicador. Entonces me estoy distrayendo y no estoy en la sintonía que Dios quiere con la lectura de la palabra de Dios. Eso para ellos es algo sublime, sagrado. Eso es un silencio y eso es un respeto por la persona que está enseñando la palabra de Dios, que está dándole las instrucciones para que ellos sepan qué es lo que deben hacer, qué es lo que el rabino les quiere enseñar, qué es lo que quiere el Señor darles a entender con respecto a esta palabra de Dios. También miremos ¿dónde vemos eso que lo hizo Cristo? Vámonos a Lucas 4. Lucas 4, 16. Vamos a leerlo. Lucas 4. Dice Lucas 4, 16. Vamos a leerlo hasta el 20. Y ahí vamos a encontrar que este ritual, esta ceremonia o esto que hacían o que se exigía o que el fariseo hacía, era lo que Jesús también hacía. Porque en cierta manera el Señor tenía que enseñarle y corregir algunas cosas y afianzar otras que se estaban haciendo. Dice así, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, mire que era ¿qué? Costumbre del Señor ir ¿a dónde? A la sinagoga a escuchar al maestro.
Ah, no, es que como era Jesús yo no tengo necesidad. No, porque él tenía que escuchar, también tenía que saber lo que estaban hablando. Dice, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Y qué hizo? Le habían delegado a él que leer la Torá, leer el libro, dice, y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. El número 20 dice, y cerrando el libro, lo devolvió al asistente, ¿y qué hizo? Se sentó. O sea, él cumplió ¿qué? El ritual. Él cumplió la ceremonia que se hacía en las sinagogas para todos aquellos que iban a aprender, a escuchar el mensaje. Fíjense que él llegó y le llamaron de pronto, ¿para qué? Para que él leyera. ¿Y quién le hizo eso? Pues Dios es el que va dirigiendo todas las cosas, porque en ese mismo momento era como el Señor iba a poner por obra su ministerio. Y por eso a veces el Señor le da a uno una palabra, una instrucción, una cosa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el Señor le entrega a usted la palabra, desde ese momento la palabra va a empezar a hacer un efecto en nosotros. La palabra va a hacer un trabajo en nosotros, sea de sanidad, sea de seguridad, sea lo que quiera hacer el Señor con nosotros. Por eso lo que yo le decía, la traducción de esta parte de la escritura, de lo que dice el apóstol Pablo: permita que la palabra del Señor le hable. Deje que la palabra de Dios le hable a usted, para que tenga una relación cercana, una relación genuina con el Señor. Porque a través de la palabra es que el Señor me habla. A través de la palabra el Señor nos reveló la obra del Mesías. A través de la escritura. Y si yo no le permito a la palabra, no le abro mi corazón para poder sacar la espina, para poder sacar la piedra, para enderezar mi camino, para decir, Señor, no entiendo, pero a ver, enséñeme aquí cómo es la situación. Porque la escritura dice, y de pronto vámonos a Isaías, le quiero enseñar aquí para que usted entienda lo que el Señor nos está hablando, nos está enseñando. Isaías 28, para que usted sepa lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Isaías 28, 26, ese es solo versículo. Si usted lee todo Isaías 28, allí van a encontrar lo que yo les decía a usted, que ahí sobre ese escrito es que se basó Jesús para darnos la enseñanza de las parábolas del sembrador. Porque aquí el Señor enseña cómo se trata la semilla, y allá el Señor dice, esa semilla tratada, esa semilla, cómo va a caer en ese campo, en ese territorio. Dice el 26 de Isaías 28, porque su Dios que lo instruye y le enseña que cómo hacerlo. O sea, ¿por qué yo tengo que ir a buscar al hombre, al mundo? Si aquí el Señor me está diciendo que Él es el que me va a instruir, que es Él el que me va a enseñar. Y Él me va a decir cómo yo pongo por obra la palabra. Que esto mismo fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan 12, del 47 al 50. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo lo que hablo es lo que mi Padre me dijo, que debo decir y cómo lo debo hablar. Y eso es lo que le está diciendo aquí el Señor. El Señor está diciendo porque su Dios lo instruye. Es Dios quien nos está instruyendo a nosotros y dice, y Él me va a enseñar cómo cumplo la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros nos toca ir a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros nos toca abrir este manualito. ¿Para qué? Para que el Señor nos diga, porque usted es una tierra diferente a la mía. Porque la semilla que usted necesita de pronto es de trigo, es de cebada, es de centeno. Es que es
tipo de semilla la que el Señor va a sembrar en nosotros. Por eso el Señor habla en la Escritura. Y si usted lee eso, usted va a encontrar y hace la comparación con Mateo 13 con respecto al manejo que le da el Señor al sembrar la semilla. Pero Isaías 28 nos está hablando y el Señor está enseñando cómo se debe de tratar la semilla, cómo se debe de sembrar, cómo se debe de cuidar para que dé fruto, para que esa semilla sea agradable, para que esa semilla germine en esa tierra que ha sido preparada, que ha sido instruida por el Señor. Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, fíjense que busque la Escritura, lea la palabra de Dios para que usted entienda. Y fíjense que el Señor aquí está diciendo que Él cumplió el ritual, ¿cierto? Porque eso es un ritual. Nosotros aquí tenemos una ceremonia, está la persona que viene a cantar, la persona busca sus canciones dependiendo de la relación, dependiendo de lo que Dios le haya hablado, viene, hace la oración, pone sus canciones, bueno, y siempre tenemos el mismo protocolo. ¿Por qué? Porque eso es algo que está establecido, es un orden que se tiene. Y ese orden nos quiere enseñar algo a nosotros. Nos quiere decir, el Señor quiere comunicarnos algo a través de ese orden y de ese protocolo que se ha establecido. Entonces fíjese lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de Lucas. El Señor llegó como de costumbre y le entregaron el libro, él subió a la plataforma, al sitio donde se lee, y luego ¿qué hizo? Él se sentó para que él, el que tenía que explicar, explicara. Porque él se sentó allí, porque él no terminó de leer todo, porque hay una parte que él no podía leerla, solamente llegó hasta la obra donde él tenía que hacerlo. Ya lo otro ya viene después. Entonces fíjese que esta silla, esta cátedra de Moisés, es que una silla en donde se sienta, así como el doctor se sienta aquí en su silla, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros la palabra, ¿ya? Que Manuelito sea el que le lea o que el doctor sea el que lea, eso es diferente, ¿ya? Pero él lee y él está sentado, ¿para qué? Para exponer lo que está escrito en la palabra de Dios. Fíjense que estamos cumpliendo el protocolo, ¿cierto? Estamos cumpliendo el ritual, estamos haciendo lo que dice la Escritura, estamos copiando una conducta de ¿qué? Del Señor. Estamos viniendo a ese día que nosotros hemos establecido, que nosotros venimos haciendo y venimos cumpliendo un protocolo, cumpliendo lo que dice la Escritura. Que tenemos algunos errores, bueno, sí, perfecto no es sino Cristo, ¿ya? Y que Él está mirando que las cosas que nosotros hacemos aquí son para agradar a Dios, no para agradar el corazón del hombre. Porque si no le va a pasar como aquella señora que le dijo, pastor, ¿sabe qué? No me gustaron las canciones, no me gustó la alabanza. Dijo, qué bueno, porque no era para usted, era para el Señor. Sí, porque a veces le dicen, ay, no me gusta. Bueno, si no le gusta a usted, es que no es para usted. La persona que viene aquí viene a cumplir para el Señor. Y viene a cantar y a orar y a llevar, el que se quiera dejar llevar a la presencia, pues irá. Y el que no, se sienta ahí, mirará para el techo o mirará para todos lados y se pierde el que su tierra sea preparada para la tierra, la semilla que el Señor quiere sembrar en el corazón de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos instruidos y seamos enseñados. Recuerde que Isaías 28:26 dice que Él es el que me instruye y que Él es el que me enseña, ¿cierto? Que dice Jeremías 33:3, clama a mí, ¿yo qué? Te enseñaré. ¿Y qué más? Y le revelaré lo oculto, lo que tú no sabes. Eso me corresponde a mí. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Y usted cómo cree que yo debo hacer eso? No, porque es que usted tiene que preguntarle, porque el Señor es el que sabe cómo es la obra suya. Él es el que sabe si necesita el hierro, si necesita el alfarero, si necesita el artífice, si necesita el herrero, qué tipo de herramienta y a quién va a mandar, ¿para qué? Para formarlo, para instruirlo en justicia y en amor. Entonces, fíjense lo que nos enseña el Señor.
En la cátedra de Moisés, es decir, se sientan los fariseos, se sientan los escribas, se sientan los saduceos. ¿Para qué? Para enseñar unas instrucciones. Pero ¿qué dice? Y ustedes no lo cumplen. Ustedes allá hablan muy lindo. Eso sí, hablan como los dioses, pero ustedes no practican nada de lo que hablan. Por eso es lo que cuando uno enseña, cuando uno instruye, el primero que va abriendo camino y el que va poniendo por obra es el que habló. Es la persona que da la enseñanza, es la persona que está ya dando los consejos buenos, porque pueden ser buenos, pero mirémonos si realmente yo lo estoy haciendo. Si realmente tiene ese espíritu de verdad. Porque yo puedo darle la palabra, pero lo que yo le estoy diciendo a la persona, yo lo estoy haciendo. Luego la palabra no sale con verdad. Estoy siendo farisea, estoy siendo mentirosa. Le estoy dando una palabra con algo que yo no hago, que yo no creo. No, pues hágale a ver cómo es. No, aquí no es hágale a ver qué es. Aquí el Señor dice que Él es el que me instruye. Aquí el Señor, porque tenemos que aprender a qué, a depender del Señor. A depender de Él, no importa la problemática y la situación, es mi caminar con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro gran Señor. Padre, ayúdanos a corregir todos estos llamados de atención que le hace al escriba, que le hace al fariseo, al saduceo, y los que vendrán un tiempo después, que son los celotes, Señor. Aquellos que querían enseñar la palabra con violencia, con agresión, Señor. Que si no cumplían con lo que ellos establecían, morían, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser susceptibles. Enséñanos como tú nos diste la palabra de Isaías 28:26, Señor. Eres tú quien nos instruye. Tú nos instruyes en la palabra y con la palabra, Señor. Y tú eres el que enseñas a cada uno de nosotros cómo debemos hacer. Enséñanos, Señor, cómo puedo perdonar, cómo puedo crecer espiritualmente, cómo puedo amar a mi hermano, cómo puedo amarte a ti, Señor. Porque cómo puedo amarte a ti si aborrezco a mi hermano, si tengo pleito con el mundo, si tengo pleito con todo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Que no seamos porque tú mismo estás haciendo un reclamo, Señor. Que se usa la silla, que se enseña, que se instruye para hablar cosas que no son, Señor. Para imponer cargas, para usar la autoridad, para abusar, Señor, de un poder que tú nos has dado, Señor. Porque como dice su escritura, y tú le dijiste a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen allí que sean investidos de poder. Y ser investido de poder es darnos un nuevo carácter, es darnos una nueva postura, es darnos, Señor, una responsabilidad y unos cargos en la iglesia, Señor. Así como tú, Señor, le diste la tarea, le diste la responsabilidad a los fariseos, le diste la responsabilidad a sus discípulos, Señor, para llevar su palabra. Por eso Pablo, Señor, defendía la palabra y él siempre sentía ese temor y decía, me recuerdan, pero porque yo era el malo, porque perseguía a aquellos que caminaban en el camino de la fe, en ese nuevo camino. Pero ahora quiero que me recuerden como el defensor, quiero que me recuerden como aquel que viene a enseñar la verdad, Señor. Por eso, gracias Dios, ayúdanos a ser sinceros, Señor. Ayúdanos a caminar, a hacer esa obra verdadera, Señor. A sentarnos realmente en la silla o en la cátedra de Moisés para enseñar lo verdadero, lo fiel, lo que debe ser, Señor. Así como Jesús lo dijo, Señor. Y Él mismo le estaba diciendo a todos que Él era el Mesías, que Él era del que hablaba ahí el libro de Isaías, Señor. Por eso todos se quedaron callados, Señor. Todos se quedaron mirándose los unos a los otros, Señor, porque Él había hablado con autoridad, había puesto en escena la palabra que se cumpliría en Él, Señor.
una palabra que tú habías dado muchos años atrás y que ahora el mismo autor y el consumador de la fe, de la vida, de la redención, de la salvación y del perdón era el que estaba de su propia boca saliendo y diciendo la palabra, Señor. Salió de la palabra, Señor. Salió de su propia boca, Señor. Y lo que Él habló allí, a quitar la ceguera, quitar los corazones, poner a enderezar el camino, lavar manos, limpiar todo, eso es lo que vino a hacer Él. Salió de su boca, Señor. Salió de su propia boca, Señor. Él mismo leyó lo que Isaías había escrito de ti y lo que tú le habías dado al profeta, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de leer la palabra, de escudriñar, Señor. Y yo quiero decirte, Señor, como ahí en ese escrito de Gálatas 3, Señor, leyendo la palabra esta mañana, donde Pablo decía, permita que la palabra hable a tu vida. Deje que la palabra hable a tu vida, haga una obra en ti. Permita que el Evangelio, que la palabra haga una relación correcta y directa con el Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser sinceros en nuestro servicio con el Señor. Ayúdanos a caminar en testimonio para que aquellos que están en la oscuridad, aquellos que están en sus creencias erradas, equivocadas, puedan llegar al camino, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Hoy, Señor, oro por los que están en Medellín, Señor. Guarda la vida de todos, Señor, de los que están allí, de los hermanos, de las empresas donde trabaja Elina y su esposo, Señor. Guárdalos, cuídalos porque sabemos las situaciones, Señor. Guarda la vida de nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Guárdalas, cuídalas, protégelas, porque sabemos, Señor, que hay mucha maldad, que hay mucho amigo de lo ajeno, Señor, que matan por cualquier cosa, Señor. Por eso guarda la vida de sus hijas, Señor. Guarda la vida de todos ellos, de sus familiares, de su parentela. Igualmente oro por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdalos a todos, dale oportunidades a todos, Señor, que caminen en la luz de Cristo, Señor. Oro por los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Oro por aquellos que van a escuchar después este mensaje, Señor. Oro por los que están allí en las redes, en sus casas, Señor. Gracias, Dios, gracias, soberano. Bendito y alabado sea su santo nombre. Bendecimos a los líderes, Señor. Nos preparamos, Señor, para nuestra vigilia, para las actividades que tenemos, Señor, para que tú nos des la oportunidad, Señor. Oro por el día de mañana, Señor, de un año más de Darita, Señor. Gracias por esa bendición, gracias por ese regalo, Señor. Gracias porque a través de ella he podido sanar muchas cosas en mi vida, Señor. Gracias porque he podido, Señor, hacer con ella lo que seguramente no pude hacer con mis hijos por ausencia de tiempo, por muchas situaciones. Pero tú me diste la oportunidad, Señor, de hacerlo con ella, Señor. Bendígala, guárdala, Señor. Ella está feliz, pero al mismo tiempo, como decía, Nonita, tengo mucho temor y miedo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque voy a estar de cumpleaños, Nonita. Yo decía, no, esté feliz, porque Dios te va a dar un año más de vida. Señor, gracias por ella, por la mamá. Dale una oportunidad de trabajo. Perdónale sus pecados, perdónale sus errores, Señor. No le tengas en cuenta, Señor. Dale esa oportunidad de laborar para que pueda suplir las necesidades en su hija, Señor. Gracias, Dios eterno, por todos aquellos que de una u otra manera nosotros podemos ayudar, Señor, con las necesidades de la niña, Señor. Bendiga a todos ellos. Gracias, Señor, por todas las cosas de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.